Estar entonces viendo el tema en físico. Así es como luce esta clase, que si se dan cuenta o no, ustedes no les tocó conocer la facultad. Aquí exactamente estamos en área de cubículos, por eso es que ven que estamos un poquito amontonados. En esta clase lo que yo hago es llevarme esas piezas repetidas y vamos haciendo volumetrías compositivas para lograr encontrar o expresar lo que son los elementos compositivos. ¿Cuáles elementos compositivos? Bueno, de los 125 elementos compositivos que existen, solamente abordamos estos 10 que ven ustedes en este listado. Con esos 10 elementos compositivos, lo que hacemos es una forma volumétrica o una composición volumétrica de cada uno de ellos en taller. Entonces, realmente esta clase es una clase de taller. Ok, vamos a ver primeramente qué es componer. Tienen que tener claro que el componer es un proceso organizativo mediante el cual sobre un plano específico ordenamos las piezas en el espacio. Los elementos del lenguaje plástico y visual con intenciones expresivas determinadas. ¿Cuáles son los elementos del lenguaje plástico y visual? Los elementos compositivos. Estos y los otros que habían visto en bidimensional. Muchos de estos ya los vieron en bidimensional, pero acuérdense que vimos los elementos del diseño en bidimensional. Bueno, esos también son parte del lenguaje plástico y visual que manejamos los diseñadores. Entonces es saber ordenar y organizar esos elementos del lenguaje con intenciones expresivas. Los elementos de composición. Sin lugar a dudas, la composición como característica propia de toda manifestación artística es el accionar del arquitecto para lograr una solución viable y plástica de su proyecto. El arquitecto debe procurar o tender hacia una composición donde se manifiesten el mayor número de valores compositivos. Entonces, el fin propio de nuestro diseño es hacer elementos de composición plástica que logren la mayoría de los elementos compositivos para que esto tienda a tener más valor estético. Entonces debemos de buscar que nuestras elecciones en el volumen espacial que representan las fachadas arquitectónicas tengan la mayor parte de ellos. Y aquí solamente tengo expresados 10 de los 125 elementos compositivos que podemos leer en una edificación. Se preguntarán por qué no vemos los 125. Con que apliquen 10 de manera correcta, creo que ya es ganancia, ¿no? Que complicarles la existencia con 125. Vamos empezando con estos 10 y conforme vayan avanzando en su carrera, irán aplicando o sumando los demás. Ok, de tal manera que tenemos como elementos compositivos la unidad, el movimiento, el ritmo, la escala, la simetría, la jerarquía, la proporción, el color, la textura y el equilibrio. Y el conjunto de todos estos le van a otorgar un buen resultado compositivo a lo que son los volúmenes o a lo que son las fachadas de nuestra edificación, ante una idea concreta de lo que se quiere realizar y a su vez obtener los mejores resultados con las características precisas. ¿Qué significa la unidad? Bueno, la unidad va a ser la relación de las partes con el todo. Va a ser ese elemento que haga que las piezas o que nos ayude a entender que eso tiene relación. Ahorita vamos a ver en arquitectura cómo se aplica cada uno de ellos y en volúmenes cómo se aplica cada uno de ellos. El movimiento dice que es la relación de las formas con la textura y colores y distintas o asimétricas. El movimiento es simplemente que haya un cambio y mientras hay un cambio de textura, de color, de simetría o asimetría, hay un movimiento. El movimiento y el ritmo van de la mano, porque si yo me muevo sin ritmo, quiere decir que me estoy moviendo sin un orden. Si yo me muevo con ritmo, quiere decir que me estoy moviendo en base a un patrón de diseño. Por ejemplo, un ritmo sería ABC, ABC, ABC. O bueno, dicho en colores sería
rojo, azul, amarillo, rojo, azul, amarillo. Entonces, ¿me puedo mover con ritmo o me puedo mover sin ritmo? Y aquí el movimiento no es literal, sino de las formas que representa la volumetría. Luego está la escala, que va a ser ese elemento que se refiere a que nosotros entendamos cuánto dimensión tiene el espacio o a esa unidad seleccionada. En arquitectura, lo que siempre nos da el dimensionamiento de la escala es la puerta, porque si vemos la puerta en automático entendemos cuánto mide la persona que va a entrar por esa puerta. Entonces, es el primer factor de escala en la arquitectura, va a ser las puertas de acceso. Pero cuando hablamos de elementos compositivos, ahí pues es más subjetivo qué es lo que nos va a dar el dimensionamiento y muchas veces pues son las mismas piezas que utilicemos. Luego está la jerarquía, que es la que nos ayuda a manifestar la dimensión referida a unidades determinadas. Me voy a regresar a una de las imágenes. En esta, por ejemplo, ¿cuál va a ser el elemento que me ayude a identificar mejor lo que es la jerarquía? En este elemento compositivo, ¿cuál ustedes creen que es el elemento jerárquico de mayor importante, de mayor importancia? No, no se les ocurre cuál. La base de cuadros azules. La base de cuadros azules, no. Frío, frío, como es el juego. Las piezas. Los pies. ¿Qué es lo que se ve más pesado en este volumen compositivo? ¿Lo de abajo o lo de arriba? eh, Lo de ¿Qué se ve abajo. más pesado? ¿Esto o la base? lo de arriba, porque Lo de arriba, ¿verdad? Entonces, jerárquicamente esto es más importante que la base. Entonces, acuérdense que para leer los elementos tienen un peso, tienen un tamaño, tienen un color. Entonces, tenemos que conjugar todos esos factores que tienen que ver con el tamaño, color, posición, para poder entender cuál es el elemento que tiene mayor importancia. En este caso, lo que le da la escala es la modulación de las piezas. Lo que le da la simetría es saber que nosotros podemos tener partirlo a partir de este eje a la mitad y va a ser absolutamente igual a mitades. Entonces, la relación que hacemos de un elemento con otro según el volumen va a ser lo que nos dé la jerarquía, la simetría, la escala, el ritmo, todos los elementos. Entonces vean cómo es muy subjetivo y tenemos que aprender a ver todos esos elementos si existen o no en el volumen. En este caso, la jerarquía a la que nos referíamos es la parte alta del volumen. ¿Por qué? Porque es mucho más grande que la base. Por eso es el elemento jerárquico de ese edificio, porque es la manifestación de dimensión referida a unidades determinadas, a esa unidad determinada. Luego tenemos el elemento de la proporción, donde nos dice que es relación de escalas de las partes con el todo. La proporción de manera natural la vamos a tener en piezas que son repetidas, porque miren, si nosotros nos podemos analizar, esta pieza son 4, ¿verdad? Esta también son 4. Proporcionalmente están proporcionadas porque son el mismo tamaño, aunque tengan diferente distribución. Esta tiene proporción respecto a la otra porque es un cuarto del tamaño de esta pieza. Y en altura es 2 partes en relación a este tamaño. Entonces vean cómo se va guardando la proporción de dimensiones respecto al objeto que tú quieras agarrar como base, ¿no? En este caso yo agarré el de 4. Entonces la proporción es la relación de un objeto con los demás. Y en tanto haya modulación de tamaños, hay proporción. Nos vamos al siguiente, que es el color. Ese está bien fácil. En tanto aparezcan elementos que tengan manifestación cromática, estamos usando el color. La textura es igual que el color. En cuanto haya manifestación de textura o sensibilidad a los elementos,
hay textura. Por ejemplo, en este ejemplo de la fotografía, los que les tocó las piezas de madera sí tenían la textura. Los que les tocó las piezas de color sólido sí tenían el color, pero no tenían la textura. ¿Sí me explico? Porque la textura, acuérdense que es real o virtual. Y la textura de madera, pues es una textura real y visual, que se puede ver y se puede tocar. Nos vamos con el último elemento compositivo, que es el del equilibrio. Nos dice que es el enlace entre los elementos de una composición. El equilibrio es el enlace en los elementos de la composición. Para entender o sentir mejor la manifestación de equilibrio, tenemos que sentir que esa pieza o objeto compositivo que vamos a realizar está en estabilidad, o sea que no se va a caer. Y de todo esto que vemos aquí, todos ellos están en estabilidad. Ninguno parece que se va a caer. Tendría que parecer esa pieza compositiva que se va a caer, ¿no? Inclusive muchas veces lo tienen que detener para que no se caiga, ¿no? Porque para hacer lo que es la de inestabilidad, lo que es la de equilibrio. Entonces, muchas veces las piezas que parece que se van a caer son las que no tienen equilibrio. Entonces, equilibrio es si vemos que esas partes no tienden a caerse. Bien, vamos a ver algunos ejemplos que yo rescaté de clases anteriores. Le saqué un ejemplo de cada uno, ¿no? Son los 10 elementos, algunos ejemplos de otras clases. Observar, miren. La unidad o la unión. A este elemento, ¿qué es? A esta imagen, perdón, ¿dónde podemos identificar la unidad? Si no lo alcanzan a ver, no se preocupen, yo se los voy a ir diciendo, pero si lo pueden adivinar, estaría bien. ¿Qué le da unidad a esta Forma de fotografía? L. Los rojos, las figuras rojas. La forma, pero Figura. específicamente las figuras rojas que hace que se una esta parte con esta parte son lo que nos expresan la unidad. Es muy correcto. En la siguiente imagen, la unidad que nos los da. La T. La Todo el T mundo. de madera, bueno, que parece madera. La T de madera que parece un puente que une a las dos partes, ¿verdad? Entonces, el elemento de unión nos las da esta T. Pregunto, ¿qué otro elemento compositivo pueden ver aquí? Además de la unión. Color, Al color. El color es correcto. ¿Alguno otro más? Textura. Textura no, porque todos son colores sólidos, no hay de madera. La proporción de. La proporción, ¿verdad? Podemos ver que todos estos elementos son proporcionados y en realidad en todos como son piezas repetidas, vamos a ver la proporción. Muy bien. Entonces su ojo ya empieza a ver los elementos compositivos. Pregunta, ¿esto es un elemento en equilibrio o en desequilibrio? en ¿Cómo lo equilibrio. sienten ustedes? Es que se ve como desequilibrio, pero creo De que la es C. Parece como desequilibrio. A la derecha. Ajá. No se está cayendo, ¿verdad? Pero en general parece que en cualquier momento se va a caer, ¿verdad? Porque está muy desorganizado de este lado respecto al otro lado. Entonces, también podemos encontrar el elemento compositivo que sería desequilibrio en esta parte. En vez de equilibrio, desequilibrio, ¿no? Ok, siguiente ejemplo. La simetría, acuérdense que hay 5 tipos de simetría. La de traslación, la de rotación, la de espejo. ¿Cuál más? Simetría, rotación, traslación, la de espejo. Me está faltando una. La de abatimiento. Entonces hay 5 tipos de simetría. Aquí yo les puse 2. Entre todas las presentaciones que vi de los grupos, me encontré 2. Este elemento que tiene simetría de espejo respecto a este eje y este otro elemento que tiene simetría de rotación a partir de este punto focal. Aquí está. Aquí en esta parte tiene lo que es la simetría de rotación.
¿sale? Ellos acentuaron la columna para que quedara más visible el eje de rotación. Entonces, la simetría en el elemento compositivo nos los dice nada más en general, pero hay 5 variables de simetría. ¿Cuál van a ser las que ustedes decidan? La que nos enseñan desde el kinder es la simetría de espejo, pero ustedes ya saben que hay 4 más. La de rotación, la de traslación, la de abatimiento, la de espejo y la de rotación. Creo que ahí ya dije las 5. No sé cuál me faltaría. Esto es tema de la materia de bidimensional, los tipos de simetría. Entonces, si lo vieron, pues ya lo vayan a revisar sus contenidos, si llevaron con Polo o conmigo. Si llevaron algún otro maestro y no vieron esos tipos de simetría, pues googleenlo. Esta otra también tiene simetría en base a un punto focal, que vean que ellos agarraron el clavito ahí de la mesa, el tornillo de la mesa, para poder ponerlo de punto focal y en base a él hacer la simetría de rotación. Lo correcto no sería aquí punto focal, ¿no? Sino sería simetría de rotación. Siguiente elemento compositivo, el del equilibrio, ¿verdad? Habíamos visto que esta estaba en desequilibrio. Pero el de los 10 no viene el desequilibrio, viene el equilibrio. ¿Cómo voy a lograr yo que una pieza tenga equilibrio? Cuando esa pieza no se cae. Y parece visualmente también que no se va a caer, que a pesar de ser esbelta y ligera, no se va a caer. Entonces, si vemos hacia atrás, ¿esto tiene equilibrio? Sí, pero no es el principal elemento que contiene. ¿Esto tiene equilibrio? Sí, pero no es el principal elemento que contiene. ¿Esto tiene equilibrio? Sí, pero no es el principal elemento que contiene. Así vemos, este también tiene equilibrio, pero no es el elemento principal. Se entiende más claramente primeramente el color y después la unidad. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que una volumetría no solamente va a contener un elemento compositivo, vamos a encontrar muchos más. Por ejemplo, aquí estamos encontrando que tiene equilibrio. ¿Qué otros más ven? Textura. Textura, Tiene color, textura, tiene color. ¿Cuál otro? proporción. Proporción, asimetría. Y entonces empezamos a encontrar muchos más elementos compositivos, pero aquí el ejercicio consiste que el elemento de volumen que ustedes diseñen, lo que se vea más clarito sea el elemento que están representando. No se puede repetir volumetría. O sea, yo no puedo decir, pues esto tiene equilibrio, tiene color y tiene textura. Pum, en 3 diapositivas ya hice 3 elementos. Eso no se vale. Siguiente volumen. Déjenme quitar ese cuadro blanco que este cuadrito blanco. Desagrupar. Y este se va. Ok. Siguiente, el elemento del ritmo. Nos decía que el ritmo era una especie de movimiento alternado, ¿verdad? ¿Dónde hay ritmo en este elemento? Tiene varios. En las En el cambio de piezas, colores. colores, En los colores, fíjense bien, acomodo. un ritmo, ¿no? Sería azul, amarillo, rojo, verde, naranja, digo, morado. Otro ritmo, color, blanco, color, blanco, color, blanco, color, blanco, color. Otro ritmo, ocupado, vacío, ocupado, vacío, ocupado, vacío, ocupado, vacío. Estoy repitiendo el mismo ritmo, ¿verdad? El ritmo está muy asociado a la música. En tanto repites con ritmo, lo podemos ver, lo podemos escuchar. ¿Sale? Entonces, tiene un tipo de ritmo, 2 tipos de ritmo aquí y un tipo de ritmo aquí. Y el ritmo es continuo. Ese es el tipo de ritmo, porque acuérdense que en los ritmos también hay clasificación. Los más comunes son el continuo y el alternado. Siguiente elemento, la gradación. ¿Alguien recuerda qué es la gradación? Aumento o disminución del volumen. Aumento, disminución de volumen. Entonces ellos representaron, son los mismos que hicieron la simetría focal, pero vean cómo quitando piezas de cada una de sus torres, pudieron ellos
con esa misma forma generar lo que es la gradación. 2, 3 y 4. Entonces, la pieza o el volumen va graduándose en el espacio o gradándose en el espacio, aumentando el tamaño o la forma, ¿no? Aumentando el tamaño o la forma. Bueno, en este caso sería el tamaño, la forma sigue siendo la misma. Ok, siguiente elemento compositivo, la jerarquía. ¿Qué le da jerarquía a este elemento? Sí, hace rato veíamos que la jerarquía era ese elemento que daba énfasis. ¿Alguien ya encontró la jerarquía aquí en este volumen compositivo? ¿Dónde creen que esté? No vendría siendo la parte roja. En la base. La, la parte roja, todavía hay quienes me dicen que la base, ¿no? Está bien. En la parte roja, el elemento jerárquico de mayor importante es este que corona el edificio este o que corona esta volumetría. ¿Por qué? Lo demás no es jerárquico porque es igual. Voy a hacer una analogía que a lo mejor saco de contexto, pero es verdad. En las bodas la única de blanco es la novia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que vaya de color blanco, el nivel jerárquico lo hace ver como la pieza más importante de esa fiesta. Entonces, aquí la jerarquía es ese elemento que es distinto, porque los demás van iguales. Entonces, el único elemento distinto en forma, tamaño y color es el de arriba y además está en una posición más arriba. Todavía queda más enfatizado lo que es la jerarquía de este elemento. Ok, entonces la jerarquía es el volumen rojo, que para que llame más la atención es rojo, le cambiaron el tamaño de las piezas para que llame más la atención. Pero bueno, en esta parte de abajo que hace las bases de la base, ¿qué elementos podemos encontrar? Ritmo. Además del color y textura. Textura, ritmo El también. ritmo, ajá, color, textura y ritmo, perfecto, muy bien identificados. Entonces vamos a ver cómo se van repitiendo y ya tenemos en este mismo 4 elementos compositivos de los 10. Y tal vez si nos vamos a listar cada uno, tal vez tenga los 10 elementos compositivos aquí si le buscamos, si lo tuviéramos en tridimensional y lo pudiéramos girar, a lo mejor vamos a ver que encontramos los 10 en una sola pieza. ¿Porque tiene proporción esto? Sí tiene proporción. Asimetría. Tiene unidad, tiene simetría, tiene asimetría. Claro, aunque la simetría sería de este eje, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a listar cada uno de ellos, van a ver que casi puedo apostar que los 10 los tiene este objeto. Si no de manera general, sí de manera parcial, en cada una de sus partes. Y entonces, así como estamos leyendo estos volúmenes, así se lee la arquitectura. Porque en realidad la arquitectura son volúmenes en el espacio, que vistos de manera primaria son algo así. Claro, cuando ya los vemos en arquitectura, no es tan evidente que si dejáramos los volúmenes puros, pero aún así podemos identificar esa volumetría de tal manera que vean, aquí ya no son piezas de Lego, ya no son piezas de colores, pero aún así podemos leer que en la repetición de las ventanas hay un ritmo. ¿Qué tipo de ritmo? Pues lineal, ¿no? Arriba abajo. Podemos entender que en la puerta, que creo que es de madera, no se alcanza a ver claramente, y en el portón hay una textura. El movimiento sí está mal relacionado porque esas son piezas sueltas, ¿no? Ese ignórenlo. Y luego tenemos que también hay identificado color. En tanto hay un cambio de un color a otro. Seguimos. Otro edificio, otra casa habitación. Todas estas son hechas por alumnos, que de hecho aquí tienen la autoría de cada uno. Y si estuviéramos en presencial, esta sería una de las primeras tareas que haríamos, ¿no? Los volúmenes los hiciéramos en clase y luego la tarea sería identificar en arquitectura, pero claro, por la nueva situación, lo vemos esto en clase y se llevan de tarea las piezas. Hacer ese ejemplo de las volumetrías que vimos. Bien, identificamos entonces, aquí está mal identificado el movimiento, que saben que sí los voy a borrar.
porque en esta y en esta como que están identificados mal en las dos ocasiones el movimiento. De una vez lo quito. Ok, continuamos. Entonces, en esta volumetría vamos a ver que el alumno identificó que hay color, en tanto hay diferencia entre un color y otro. Hay un ritmo. Esta flechita del ritmo tampoco va. Hay un ritmo en este tipo de azulejado. Vean que hay un ritmo alternado aquí, ¿no? Entre oscuro, claro, oscuro, claro. Bueno, más bien lineal, pero como son diferentes tonalidades, pues es alternado, ¿no? Está como que revuelto el color. No hay un ritmo organizado, sino más bien alternado. Luego dice que hay un ritmo lineal en lo que son las ventanas. Esta pasamanos, perdón, de cristal. Que hay un ritmo en el resaque de la puerta, en esos cuadritos que le dejaron a la herrería de la puerta. Identifica que hay textura en la baldosa esta del muro, en la baldosa de este otro muro, que este es de piedra y este es recubrimiento de cerámico. Y luego también identifica que en el portón hay una textura, que sería en este caso rugosa. Aunque claro, si ya en tridimensional les enseñaron el relieve, pues van a ver que en realidad esta no es una textura, sino que es un relieve. Hago esa aclaración. Siguiente edificación. El alumno identifica que solamente en este volumen, que es este central en la planta alta, si yo le pongo un eje aquí, hay una simetría. Que en general hay color en el edificio, que en estas ventanas hay un ritmo. Vean, están alineadas a pesar de que una tiene un poco de movimiento hacia adentro. Identifica que hay textura en este recubrimiento del muro, que posiblemente sea una fuente, y hay textura en este, que es acabado de piedra. Él identificó en un elemento que es la jardinería, que hay movimiento, ¿no? Pues han crecido de diferentes tamaños los árboles, entonces dice que hay un movimiento alternado entre la vegetación que no creció al mismo tiempo. Siguiente edificación, esta que es en esquina, observar el movimiento que hay en esta barda, que además como es una pendiente, el diseñador hizo movimiento tanto en las alturas como en el desplazamiento. Miren, vean que aquí la banqueta tiene un tamaño y luego se va desplazando, ¿no? Hacia la fachada. Entonces hay movimiento tanto en alturas como en posición de la forma. Hay un elemento jerárquico que enfatiza la fachada, que es este gran marco que además lo decoraron, que es el del portón. Hicieron un marco bien aperaltado que hace que sea el elemento más jerárquico de la fachada. Ahí identifica que está aplicado color, en tanto vemos diferencia de color, pues surge el color. Aunque ustedes vean blanca la edificación, la verdad es que el blanco es subjetivo porque el blanco tiende a colorearse de grises o de amarillos y cuando lo vemos ya aplicado en edificios no lo estamos viendo blanco, en realidad lo estamos viendo en tonos neutros. Es un efecto, ¿no? Aunque nuestra mente entienda que esto es color blanco. Además que el blanco y el negro no son colores, puramente no son colores, pero nosotros los interpretamos como color. Luego identifica que hay un ritmo lineal tanto en los elementos decorativos del marco como en las ventanitas estas que aparecen aquí en este elemento de fachada. Y yo estoy segura que si yo los dejo unos minutos con esta fachada, ustedes van a encontrar de manera general o de manera parcial más elementos compositivos. Claro, este trabajo del alumno, esos fueron los que él encontró más claramente. Este me lo voy a brincar porque no están muy claras las rayas, las flechitas que hizo. Me lo voy a brincar ese. Ok, seguimos con el siguiente. Estas están cerca del jardín botánico. La verdad es que este trabajo me gusta mucho porque está claro y bien organizado. Miren, él identificó que lo que le da unidad a este conjunto es que se conservaron el mismo diseño tanto en puerta con herrería. Ese es un elemento importantísimo en el diseño, que haya repetidas. Cuando nosotros repetimos, generamos orden en el espacio y además generamos armonía, además de unidad. Luego dice que la herrería tiene textura.
como yo no lo estoy viendo en físico, yo creo que no, por el tipo de herrería que es, pero si él lo vio en físico y identifica que sí, pues vamos a respetarle ahí su criterio. Identifica también que tiene color y luego que hay un ritmo lineal entre espacio ocupado, espacio libre, espacio ocupado, espacio libre, espacio ocupado, espacio libre, espacio ocupado, espacio libre. Entonces él identifica ese ritmo lineal. Y es una fachada bien sencillita, ¿eh? Elemento jerárquico aquí no hay. Debió haber habido un elemento jerárquico aquí. ¿Cómo se les ocurre que a este acceso le pudiéramos haber puesto un elemento jerárquico? Haciendo más grande la entrada. Haciendo más grande la altada. En altura, ¿verdad? Haciéndola más grande en altura. Sería más alta. Sí, esa es una manera de darle jerarquía. ¿De qué otra manera se les ocurre darle jerarquía a este acceso? Poner un color llamativo. Ponerle un color llamativo. Bien, entonces ya me están entendiendo el tema, ¿verdad? Cómo funcionan estos elementos. Entonces, en tanto yo planteo uno u otro elemento, van surgiendo, ¿no? Los demás. Siguiente ejemplo, también cerca del jardín botánico, de hecho creo que están a media cuadra una y la otra. Por el lado del Oxxo, donde está la entrada al vivero. Ok, él identificó primeramente que el edificio en general tiene una jerarquía a partir de una simetría a partir de este eje. A pesar de que aquí vean, no son iguales estos, ¿no? Pero de esta raya, de estos dos volúmenes hacia allá, son idénticos. Entonces en general hay una simetría de espejo. Luego identifica que los elementos que le dan unidad son exactamente, a ver cómo lo puso aquí. Sí, que esta trave o este volumen central es el elemento que hace la unión entre las piezas. Creo que por aquí lo pone de otra manera, pero en general eso es. Sí, la trave del portón. Sí. También dice que otro elemento que da unidad es esta trave del portón que hace que todas las piezas se unan, o sea, todo lo que son los portones queden unidos por un mismo elemento. Entonces tenemos este elemento que le da unidad y este otro elemento que también le da unidad al conjunto. ¿Qué otras cosas le dan unidad al conjunto? Hay otro elemento que le da unidad al conjunto. ¿Cuál lo ven? Lo que. En el medio, lo que es diferente color. ¿O lo del medio? Esto Los materiales. los materiales, esto del medio que es diferente color, vean que también lo tiene aplicado en los balcones. Entonces, en automático el cerebro entiende que aquí hay una unidad. Muy bien, muy bien. Entonces ya me están entendiendo la idea de cómo podemos interpretar esos elementos compositivos. Simetría, textura, ya vimos todos. Nos vamos al siguiente. Estos me los voy a brincar. Dígame. Entonces, aunque tengan como ciertos detallitos, mientras tengan como la misma estructura o sea, si son simétricos, en la estructura ya puede ser simetría de espejo, o sea, como en el ejemplo pasado que nos enseñó. Sí, usted puede manejar la simetría en una pieza parcial o en una pieza general. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. En el anterior teníamos simetría en general y vean, este también es un edificio de apartamentos, este está en Guasave, no, o en Guamúchil, creo que sí, en Guamúchil. Este alumno era de Guamúchil y lo hizo de Guamúchil. Vean que este pareciese una copia de este otro. Más o menos tienen un aire, ¿verdad? Pero como que el otro me gusta un poquito más. ¿Sí lo ven? Esta no tiene ese elemento que une los portones. Y vean cómo cambia inmediata la fachada. Ok, y entonces vean que tiene los mismos elementos compositivos que el anterior. Entonces, no porque tenga los mismos elementos compositivos, de hecho, ¿saben qué? Déjenme borrar los que no me gustan, ¿no? No quiere decir que porque esté manejando los mismos elementos compositivos vaya a ser bueno mi diseño. Vean, aquí evidentemente este es mejor que este, ¿verdad?
Sí. Los colores no me gustan. Exacto, que entonces nos preguntamos, ¿qué falló en este? O sea, por qué este me gusta más que el otro? Ahí va, ya identificaron los colores. Estos son neutros, más posibilidad que combinen con todo. Estos no. Aquí sí hay una propuesta de color entre el verde y el blanco. Luego, elemento de unidad. Este elemento de unidad ayuda a enfatizar la primer fachada, que es esta, la exterior. Entonces aquí no hay una fachada exterior, porque no hay este elemento de unidad. Entonces vean qué diferente se entiende a pesar de que son los mismos elementos compositivos. Bueno, pues esa es la diferencia entre un buen diseño y un diseño no tan brillante o que a lo mejor no guste tanto, por así decirlo, ¿no? Porque yo estoy segura que si hago votación, todos van a votar por este. Claro, ahorita ya no lo puedo hacer porque ya di tendencia, pero estoy segura que sin haberles dicho la causal hubieran votado por este otro. ¿Por qué? Porque los colores neutros. ¿Por qué? Porque el diseño de fachada exterior. Y además hay otros porqués. Vean que esta herrería es distinta a la de los portones. Entonces, en tanto yo no repito, rompo con esa armonía en el diseño. ¿Sí? Entonces tengo que buscar repetir en el espacio, pero con un orden. Ok, vamos a avanzar en el siguiente. Y yo creo que hasta este vamos a llegar. En este ejemplo, hay diferencia de escala. Vean que es el mismo muro, nada más este está más ancho y está más chaparrito, pero este está más alto y está más angosto. Pero lo que entendemos es que tienen una diferente escala. Tenemos aplicado color, tenemos aplicado movimiento y vean, aquí está bien sutil el movimiento, pero el alumno lo encontró. Es la misma forma que solo se desplazó y creció un poquito, ¿no? En lo que es ancho. Tenemos que el elemento que le da unidad a esta fachada es el recubrimiento de mármol que le pusieron tanto a este elemento en L como a este elemento pesado o más grande. Entonces, eso le da unidad a este diseño. Y bueno, hay textura en este material y también hay diferentes colores, ¿no? Aplicados. Siguiente edificación. Aquí vamos a tener que el alumno encontró un ritmo alternado en lo que fueron los pretiles, no, perdón, las marquesinas con teja. Hay ritmo, pero no lleva un orden, sino que es alternado. Cuando decimos alternado es una manera bonita de decir que no hay un orden aparente, que está con cierto desorden, pues. Nos dice que la unidad en esta fachada está dada a pesar de que hay diferentes formas y diferentes volúmenes. ¿Por qué creen que hay unidad a pesar de que hay diferentes formas y volúmenes? ¿Qué entonces sí tienen igual? Porque es para que sepamos que es una unidad. Los Están en- colores, el tipo de teja. Colores, escuché que alguien me dijo colores. Tipo de teja. El tipo de teja es igual, ¿verdad? Entonces, en los colores y los materiales, a pesar de que son distintos, son los mismos. Porque miren, aquí en la puerta está el color que hay en la ventana y también que está en esta otra ventana. Los materiales son tejas en los tres. En esta marquesina o en esta moldura decorativa es el mismo color que en el muro este. Elemento jerárquico de aquí en fachada, ¿cuál sería? Bueno, voy a hacer puntual la pregunta. En esta fachada, ¿cuál es el elemento jerárquico? ¿El acceso o este muro? el muro. ¿El muro? El muro, ¿verdad? El muro. Que fíjense bien que este muro no hace ninguna función más que decir, véanme, jerárquicamente soy el elemento decorativo, el más importante. Porque la arquitectura nos habla, ¿no? Y nos dice. Bien, en este muro también, entonces hay jerarquía y también hay textura. La textura esa de cantera, de piedra natural. Y en tridimensional también vemos que esas líneas no es textura, esas líneas es bajo relieve. Ok. Y hasta aquí voy a dejar lo que son lo que es las edificaciones.
quedan muy poquitas, ya las demás si quieren las revisan ustedes. Yo pienso que ya vimos lo mejor que tenemos en cuanto al material que han hecho sus compañeros de años anteriores. Y bueno, en esta clase era donde yo solicitaba una frase creativa que tuviera que ver con la creatividad, que ustedes me la pusieron en la ficha de presentación de la materia. Él puso esta frase, ¿no? Que dice, la creatividad es un acto de fe. Para crear, primero hay que creer. ¿En quién hay que creer? Pues en uno mismo, ¿no? Para poder que crees algo, tienes que creer en ti mismo y que eres capaz de hacerlo y que eres capaz de lograrlo. Ok, y bueno, esta es la pequeña conclusión que él redactó, ¿no? Si se dan cuenta por la redacción, está hecha con sus palabras. Yo prefiero una redacción que tenga sus errores, pero que sea propia a una conclusión que sea copiada y pegada, ¿no? Cuando yo les pido redactar, redactar con sus palabras. Dice él, se llega a la conclusión de la importancia de respetar, le voy a quitar ahí de la al respetar, de respetar los elementos constructivos, el conjunto de términos en cualquier construcción, porque gracias a ellos podemos lograr una diversidad de formas y ritmos agradables estéticamente, hablando para crear el espacio necesario conforme a las necesidades del propietario. Tiene aquí varios errores de redacción, ¿no? Aquí no es constructivo, en realidad quiso decir elementos compositivos, que concuerda con lo que es la construcción. Pero bueno, yo prefiero mejor una redacción así que tenga errores a una que busquen en internet, copien y peguen. Ok, hasta ahí llega lo que es leer esos elementos compositivos en fachada. Ahora toca decirles cuál va a ser la actividad que ustedes van a realizar. Ustedes van a realizar un reporte de elementos compositivos con piezas repetidas. Las instrucciones están en el tema, ahorita se las voy a mostrar, y de esta semana van a entregar una actividad. Van a descargar el archivo que se llama así, semana 2, actividad, reporte de clase, elementos de la composición. Se encuentra en el tema y van a elaborar cada diapositiva según las indicaciones. Vamos para allá entonces. El archivo es este. Este es el ejemplo que ya vimos. Este es el archivo en blanco para que ustedes lo descarguen y lo puedan editar. Voy a quitar esta letra en rojo porque antes yo nada más le daba una diapositiva y ustedes le daban copiar y pegar, pero para que ustedes fuera más rápido, ya les hice yo la estructura base con cada uno de los elementos para que los pongan en el mismo orden. Y antes no, yo nada más les daba las 2 primeras diapositivas y de ahí en adelante, las 3 primeras diapositivas y ya de ahí en adelante ustedes copiaban y pegaban. Pero aquí para ahorrarles tiempo de trabajo, mejor ya se las di organizaditas para que nada más las rellenen. Ok, nos vamos ahí entonces. En esta primera diapositiva lo que van a hacer es poner su nombre, o bueno, si quieren no le pongan su nombre, al cabo ya está asociado a su cuenta Drive. Van a poner aquí un concepto de lo que es componer. Van a escribir un concepto corto, de preferencia que sea el que ustedes entiendan mejor, no uno no más copiar y pegar, el que ustedes entiendan mejor de lo que es componer. ¿Qué es componer? La siguiente diapositiva van a poner el elemento de unidad, tal cual van a copiar el concepto que dice que es unidad. Si les gusta el que aparece en la imagen que yo les puse, pongan ese. Si ustedes quieren investigar más sobre el concepto de unidad porque no les queda muy claro o no les quedó muy claro en la clase, lo pueden googlear y que nada más les pido que sea corto, ¿no? Que sea un concepto corto de lo que significa el elemento de composición de unidad. Van a hacer el volumen compositivo con las piezas repetidas que tengan a su alcance, piezas repetidas. Y van a tomarle una foto en perspectiva al volumen y una foto en planta al volumen. Van a poner la mitad una foto, la mitad la otra foto. Y aquí abajo me van a explicar por qué ese volumen tiene unidad. Así como yo les estuve diciendo y me explicaban, ese tiene unidad porque en esto, allá. Y yo les estaba diciendo, miren, este tiene unidad en ese elemento rojo o en esa forma que está. Bueno, aquí me lo van a explicar así con sus palabras.
Siguiente concepto, movimiento, igual. Van a buscar el concepto, si les gusta el que está en la imagen y lo entendieron, dejen ese, no hay problema que sea igual, idéntico a ese. Las dos van a hacer el volumen, le van a tomar sus dos fotografías y me van a explicar dónde en ese volumen que fotografiaron tiene movimiento. No se puede repetir volumetría. El ritmo. Va lo mismo, de aquí en adelante ya se repite, ¿no? Es el nombre del elemento, el concepto, las dos fotografías y la explicación. Después del ritmo tenemos la escala, la simetría, la jerarquía, la proporción, el color, la textura y el equilibrio, que son los 10 conceptos que acabamos de estudiar y ver en los volúmenes como en las fachadas. Y por último, me van a redactar una conclusión con sus palabras. La conclusión pues va a ser muy personal de cada uno. Como conclusión en general, yo les puedo decir que en esta clase ya se dieron cuenta que una misma volumetría puede tener gran cantidad de elementos compositivos. Si ustedes quieren redactar una conclusión más específica, se van a dar cuenta, por ejemplo, que la simetría siempre va acompañada de otros dos elementos. Se van a dar cuenta que la proporción siempre va acompañada de otro elemento. Y así, si llegan a un análisis a la hora que hagan su ejercicio, se van a dar cuenta cómo es bien difícil muchas veces separar algunos elementos compositivos de otros. Ok, eso sería la tarea que había que entregar. Ya saben que las tareas tienen una semana completita desde clase a clase. Si tenemos clase a las 8, a las 8 de la siguiente clase su fecha de entrega. Si tenemos clase a las 10, a las 10 de la siguiente semana esa entrega. ¿Sale? Eso sería lo que se llevarían de tarea. Descargar el archivo, completar cada una de las diapositivas y subirla a la actividad. Ok, voy a pausar la grabación y me quedo con preguntas o dudas. Denme chancita de grabar la grabación.